¿Qué sucede cuando las palabras no solo describen el mundo, sino que lo construyen? En Colombia, más allá del enfrentamiento ideológico entre derecha e izquierda, se ha instalado un relato que va mucho más allá de la política partidista. Es un relato que define quién tiene derecho a hablar, protestar o incluso existir en el espacio público. Un relato que ha encontrado en el lenguaje jurídico y los medios de comunicación sus principales herramientas de legitimación. En este video nos adentraremos en cómo esa narrativa dividió el país entre dos figuras que no solo representan posturas políticas, sino categorías jurídicas y morales. El sujeto de derecho, presentado como el ciudadano legítimo, racional y moderado, y el bárbaro jurídico, ese otro que amenaza al orden, que desborda las formas legales, que protesta con rabia y es retratado como irracional, peligroso e incluso violento. Pero ¿quién define quién es quién? Porque ciertos sectores, particularmente los de izquierda, son sistemáticamente representados como una amenaza al tejido institucional, mientras que la derecha se muestra como la defensora de la ley y el orden. Y más importante aún, ¿qué papel han jugado los medios en esta construcción? Te invitamos a desmontar juntos esta narrativa y examinar desde el pensamiento crítico y las voces de autores como Daniel Bonilla, Walter Benjamin, Hannah Arendt y Walkmer, cómo el lenguaje del derecho, cuando es instrumentalizado políticamente, puede convertirse en una forma más de exclusión y violencia simbólica. En Colombia, el lenguaje jurídico y mediático ha instalado una dicotomía poderosa: el sujeto de derecho frente al bárbaro jurídico. Esta distinción no solo es simbólica, sino que afecta directamente la manera en que se acepta o rechaza la participación política de distintos sectores sociales. Mientras los actores de derecha son retratados como legítimos portadores del orden, los de izquierda son estigmatizados como irracionales y peligrosos. Los medios de comunicación han sido clave en esta construcción. Inicialmente presentaron al gobierno de izquierda como víctima del poder tradicional, pero con el tiempo esa narrativa se transformó. Ahora esos mismos medios atribuyen las fallas del gobierno no a problemas estructurales o técnicos, sino a su supuesta naturaleza bárbara e incapaz. Esta narrativa no es neutral. Como explica Bonilla, Maldonado, Benjamin, Arendt y Walkmer, el derecho funciona como un dispositivo de exclusión. El bárbaro jurídico no es un ente externo al sistema legal, sino su producto interno, y los medios son instrumentos que refuerzan su marginación. Así, esta investigación se pregunta: ¿cómo los medios colombianos construyen al sujeto de derecha como legítimo, asociado a la derecha, y al bárbaro jurídico como ilegítimo, asociado a la izquierda, negándole agencia política, precarizándolo económicamente y criminalizando su protesta? Daniel Bonilla plantea que el derecho moderno, de raíz eurocéntrica, opera como un mecanismo de exclusión. Solo quienes encajan en ciertos criterios, sea de racionalidad, moderación, dominio del lenguaje técnico, son reconocidos como sujetos jurídicos. Quienes no cumplen con estos estándares son relegados como bárbaros jurídicos, figuras consideradas ajenas, incluso amenazantes para el orden normativo. Esta exclusión no es casual ni neutral, es estructural. El indígena que defiende su territorio, el joven que protesta o el líder social marginado no son vistos como ciudadanos plenos, sino como perturbadores del sistema. Los medios de comunicación refuerzan esta narrativa a través de términos como vándalos o anarquía. Reemplazan el análisis crítico por discursos estigmatizantes, moldeando así la percepción pública. La violencia contra estos actores no genera la misma empatía que si las víctimas fueran miembros de las élites, porque su humanidad es desdibujada simbólicamente. Bonilla sostiene que esta dinámica reproduce jerarquías invisibles de clase, raza, género o ideología que estructuran al derecho moderno. Así, cuando el gobierno de izquierda comienza a ejercer agencia política, los medios activan el mismo mecanismo y lo presentan no como interlocutor legítimo, sino como una amenaza que debe ser contenida. Walter Benjamin plantea que el derecho no solo regula la violencia, sino que la produce y la conserva. Lo distingue entre dos tipos: la violencia que funda el derecho, cuando se instala un nuevo orden, y la que lo conserva, cuando se protege el orden vigente, por ejemplo, mediante la policía o los medios. En Colombia, los medios legitiman esta violencia conservadora al presentar al sujeto de derecho, afiliado a la derecha tradicional, como el ciudadano modelo, racional, legalista, pacífico. Incluso si ejerce violencia, esta se justifica como excepcional. En contraste, cuando los excluidos, indígenas, sindicatos, jóvenes populares irrumpen en el espacio público, se los retrata como caóticos, violentos e ilegítimos. Esta narrativa encierra una función jurídica. Los medios actúan como guardianes simbólicos del orden.
deslegitimando toda forma de violencia transformadora asociada a una justicia alternativa. Al reducir la protesta a vandalismo y la crítica a patología, se niega la posibilidad de que los sectores subalternos encarnen una visión legítima de justicia. Así, el bárbaro jurídico no representa solo al excluido legalmente, sino al actor cuya voz nunca será reconocida como legítima. El derecho y los medios en este esquema no protegen la justicia, sino el privilegio. Hannah Arendt introduce el concepto de superfluidad para definir quiénes son excluidos del espacio político y despojados de su humanidad plena. No se trata solo de perder derechos legales, sino de perder el derecho a tener derechos, es decir, a ser reconocido como sujeto político. Esta noción se conecta con la figura del bárbaro jurídico en Colombia, que los medios construyen al presentar a la izquierda, a las minorías y a los sectores como irracionales, violentos, incapaces de autogobernarse. Así, no solo se estigmatizan sus acciones, sino que se les niega toda agencia política, no se les considera interlocutores legítimos del debate público. Como advierte Arendt, cuando a un grupo se le niega la capacidad de actuar políticamente, se vuelve prescindible. En Colombia, esto se traduce en precariedad material, represión y desprotección legal. La protesta se reduce a vandalismo y la exclusión política refuerza una exclusión económica y social. Mientras tanto, el sujeto de derecho, asociado a sectores conservadores, es el único agente legítimo. Su discurso es amplificado, incluso si recurre a violencia, mientras que al otro se le niega toda la legitimidad. Esta asimetría mediática y jurídica erosiona la democracia al restringir la pluralidad política, tal como Arendt lo advirtió en su análisis del totalitarismo. Walkmer cuestiona la idea del derecho como estructura neutral. Desde su perspectiva, el derecho moderno en Latinoamérica ha sido funcional a las dinámicas de dominación, exclusión y colonialismo más que a la justicia o la igualdad. Walkmer propone una crítica situada del derecho. Hay que preguntarse a quién beneficia, a quién protege y a quién excluye. En este marco, la figura del bárbaro jurídico representa al sujeto que, por su posición histórica y social, es sistemáticamente marginado del acceso pleno a derechos sin necesariamente haber quebrado la ley. Los medios de comunicación juegan un rol clave en este proceso, legitimando al sujeto de derecho, ciudadano racional, propietario, alineado con el orden, y estigmatizando a su contraparte, sectores populares, izquierda política o grupos subalternos como irracionales, peligrosos o incompetentes. Esta construcción mediática no es accidental, forma parte del funcionamiento estructural de un derecho que reproduce desigualdades históricas. Así, el bárbaro jurídico es un producto necesario de un sistema legal que nunca fue pensado para incluir realmente a todos. Para Walkmer, este análisis exige construir otras formas de pensar y practicar el derecho, con base en la pluralidad de saberes, reconociendo sujetos históricos diversos y cuestionando las nociones hegemónicas de legalidad, ciudadanía y poder. La figura del bárbaro jurídico entonces revela el carácter excluyente del derecho dominante y la urgencia de alternativas verdaderamente democráticas. Con los aportes de Bonilla, Benjamin, Arendt y Walkmer como base, es posible evidenciar cómo los medios colombianos participan activamente en la producción simbólica del bárbaro jurídico. A través de sus discursos construyen un binarismo entre un sujeto de derecho, racional, ordenado y legítimo, y un otro excluido, irracional, emocional, peligroso, el bárbaro jurídico. En los medios hegemónicos, el sujeto de derecho se identifica con los sectores conservadores, empresariales y urbanos, vistos como garantes del orden y la legalidad. Esta figura representa la norma y se alinea con una matriz jurídica colonial y elitista. Las voces de estos sectores son presentados como legítimas y expertas, incluso cuando expresan intereses de clases o ideologías excluyentes. La izquierda, los sectores populares y el actual gobierno suelen ser representados como incompetentes, corruptos e emocionalmente inestables. Esta narrativa encaja con el concepto de bárbaro jurídico, sujeto que no domina el lenguaje del derecho liberal y que por tanto deben ser corregidos, civilizados o marginados. Las protestas sociales se reducen a violencia sin contexto, borrando su dimensión política y reivindicativa. Negación de agencia política. Se invalida la capacidad de la izquierda de proponer y gobernar. Criminalización de la protesta. Se presenta toda acción contestataria como amenaza al orden. Justificación de la exclusión. Se responsabiliza a los excluidos por su condición, legitimando su precariedad. Este discurso mediático reproduce la lógica de exclusión jurídica. Primero victimiza al bárbaro, luego lo culpa de su exclusión. Así, los medios no solo informan, sino que legitiman y refuerzan estructuras de poder profundamente desiguales.
A lo largo del video hemos visto cómo la figura del bárbaro jurídico, tal como la desarrolla Daniel Bonilla, permite comprender los mecanismos mediante los cuales el derecho y los medios de comunicación en Colombia construyen exclusión política y simbólica. Este concepto, enriquecido con los aportes de Benjamin, Arendt y Walkmer, revela que no se trata de una anomalía del sistema jurídico, sino de una operación estructural. El derecho no es neutral, sino que reproduce jerarquías históricas. El binarismo entre sujeto de derecho y bárbaro jurídico funciona como una tecnología de poder. A uno se le reconoce la voz, la racionalidad y la legalidad. Al otro se le niega la agencia, se le estigmatiza y se le criminaliza. En Colombia, los medios juegan un rol central en esta producción simbólica, al naturalizar la exclusión de los sectores populares y de izquierda, al tiempo que legitiman el discurso de los sectores hegemónicos. Desactivar este binarismo es un desafío urgente para cualquier proyecto democrático. Implica cuestionar la supuesta neutralidad del derecho, repensar la relación entre medios, política y verdad, y abrir espacio a otras formas de representación, de legalidad y de ciudadanía. Solo así será posible construir un orden jurídico realmente plural, incluyente y emancipador.